Sale FIFA 22 y con ello empezamos nuestros modos carrera. Evidentemente vamos a necesitar los jugadores para poder hacerlo más divertido. Jugadores jóvenes es lo que vamos a ver hoy, chicos. Vamos rápidamente a entrar en materia porque este video puede hacerse un poco largo. Desde ya te digo, si eres impaciente, voy a intentar dejar en la descripción del video los puntos exactos de cada jugador para que vayas y lo mires directamente si es que no quieres ver todo el video, pero realmente te aconsejo que lo veas porque hay jugadores muy interesantes. Vamos a estar manejando jugadores de entre 16 a 19 años máximo y con valores que van desde tal vez 500.000 euros, más bien digamos de 0 euros hasta 5 millones máximo. Eso va a ser, obviamente no hay jugadores de 0 euros, pero bueno, ya saben a qué me refiero. Y con potenciales, bueno, más o menos entre 83 en adelante, que creo que es lo que vale la pena, ¿no? De 83 a 80 y no sé, 7, creo que el máximo que encontramos por aquí está como en 87 o 88 de potencial, chicos. Vamos rápidamente a entrar en materia. Estos son jugadores evidentemente para casi cualquier modo carrera, casi cualquiera, ¿no? Yo creo que casi todos básicamente. Vamos a entrar rápidamente, los he organizado, chicos, por su posición. Vamos primero con porteros, luego con defensas y luego con mediocampistas y por último con los delanteros. Me encantaría que me dejaras un poderosísimo like, que compartas el contenido porque esta información es de valor para muchas personas, no solo para ti sino para otras personas, y dándome un like, comentando y mirando todo el video le ayudas, o me ayudas más bien, a que el video sea descubierto. Esas son las señales que necesita YouTube para recomendar el video, así que por favor, poderoso like y suscríbete y atento porque se vienen muchos reconstruyendo en el canal. No sé si ya viste uno de ellos que fue con el Norwich City, bueno, te lo dejo en la descripción y en las tarjetas. Muy bien, vamos con el primero de ellos, es el señor Gavin Bazunu, jugadorazo que le tapó recientemente un penalti a Cristiano Ronaldo, esto lo digo en la vida real. Hay que tener en cuenta su potencial es de 83 aproximadamente, de entre 83 a 85, ya saben que manejamos potencial dinámico, entonces a tener muy en cuenta. Su valor aproximado es de 1.3 millones, podría variar, ¿no? Como pueden ver, se puede fichar en la primera temporada. Rápidamente vamos con un jugador holandés que pertenece ahora mismo al Anderlecht, 18 añitos, su potencial también está entre 83 a 85 y su valor aproximado es de 1.6 millones, también lo podemos comprar en la primera temporada. Otro grande pero un poco más costoso, el señor Konstantinos Solakis, 18 añitos, tiene un valor aproximado de 2.3 millones y lo puedes tener en la primera temporada. Su potencial está entre 83 a 85. Un viejo conocido ya en el canal, el señor Dogan Alemdar, 18 añitos, este jugador tal vez iría para la segunda temporada, tiene un valor de 2.4 millones y su potencial está entre 83 a 85. Uno nuevo, chicos, uno que no lo teníamos en el radar, al menos en FIFA 21, acaba de llegar, dicen que no lo pueden vender en la primera temporada, pero bueno, para la segunda tal vez lo puedas obtener. Tiene un valor de 750.000 euros aproximadamente, 17 añitos, juega en el Fenerbahce y su potencial, ojo chicos, sosténganse, su potencial está entre 84 a 86, bastante buen potencial. Y por último, el portero joven con tal vez más potencial de todo el juego, incluso en FIFA 21, es un viejo conocido en el canal, chicos, que como pueden ver, bueno, medianamente recreado su rostro, es el señor Martin van de Boer, tiene 19 añitos, se puede comprar en la primera temporada, pero tiene un valor un poquito alto para un modo carrera de tercera o cuarta división, ¿no? 4.3 millones, chicos, su potencial de 87 a 89, brutal. Hemos llegado a la defensa, muchachos. Vamos con laterales derechos, los que más encontré con potencial. Laterales derechos solo conseguí dos interesantes, muchachos. El primero es el señor Amar Dedić, o Amar, no, debe ser Amar Dedić, 18 añitos, lo puedes fichar tal vez en la segunda temporada, tiene un valor de 2.1 millones de euros, su valoración global, como pueden ver, 66 y su potencial está entre 83 a 85, a tener muy en cuenta el bosnio. Seguimos con Hugo Siket, se puede fichar en la primera temporada, un poco costoso, 3.2 millones, 19 añitos y su potencial está entre 83 a 85. Estos son los dos mejores laterales derechos que encontramos. De ahí pueden haber algunos más. Este señor tiene medianamente recreada la cara, bueno, medianamente, digámoslo así, este no mucho, pero bueno, sí se parecen un poco. Quiero que vayan teniendo en cuenta eso de los rostros, que algunos jugadores, como pueden ver, pues medianamente se parecen. No conseguimos más, bueno, como dije, hay más laterales derechos, pero ya de 80, con potenciales de 82 hacia abajo. Centrales, muchachos, tenemos
Tenemos el primero de ellos, este señor Tahir, un turco que lo podemos fichar en la primera temporada, tiene un valor de 1.7 millones, 18 añitos y su potencial está entre 83 a 85. Seguimos con Levi Colwill, un inglés de 18 años que también lo podríamos fichar en esta primera temporada y que tiene también un potencial de entre 83 a 85. Un viejo conocido en el canal, ya lo conocemos de sobra, el suizo, pero que esperamos que este FIFA nos dé mucho, ¿no? Un jugador que podemos fichar en la primera temporada, tiene un valor aproximado de 2.5 millones y su potencial está de 83 a 85. Este Lassie no lo tenía en mi radar, chicos, pero aquí lo tenemos perfectamente ubicado. Este señor, 19 años de edad, se puede fichar en la primera temporada y tiene un costo de 2.7 millones. Su potencial está de entre 83 a 85. Dardai, o Dardai, no sé cómo será, Martin Dardai o Dardai, como se pronuncie, lo podemos fichar en la primera temporada, tiene un valor de 3.1 millones, es alemán, tiene 19 añitos y su potencial está de entre 83 a 85. Vemos que a Quaresma tal vez no le bajaron un poco de potencial, pero creo que la media sí subió. Tiene un valor de 4.2 millones, 19 años, está a préstamo, tal vez para la próxima temporada lo puedas fichar y su potencial está de 83 a 85. Viejísimo, conocido en el canal, el señor Jarrad Brandwhite, o Brandwhite es la cosa. 19 añitos, lo puedes fichar en la primera temporada, pertenece al Everton, tiene 66 de valoración global como pueden ver y un potencial de 84 a 86. Aquí empieza a ponerse bueno esto, muchachos. Otro conocido en el canal, el señor Bela Kopchap, tiene un valor de 4.2 millones, su potencial está de entre 85 a 87 aproximadamente y lo puedes fichar perfectamente en la primera temporada. Otro conocido en el canal, Nianzou, francés de 19 años con un valor de 4.2 millones y un potencial de entre 85 a 87. Vuskovic no lo tenía yo en mi radar, muchachos, pero en este momento está a préstamo, lo puedes traer en la segunda temporada, pero sí tiene un valor un poquito alto, 5 millones, tal vez el más costoso de esta lista, pero tiene también, bueno, potencial de entre 85 a 87 y 19 años para el croata. Creo que está bien para un equipo de media tabla para arriba, ¿no? El último de esta lista es Leonidas Stergiu con un valor de 2.5 millones para la segunda temporada, el jugador central joven con más potencial de 86 a 88, 19 añitos para el suizo, un viejo conocido en el canal y conocido de todos ustedes. Vamos con los laterales izquierdos rápidamente. Alejandro Gómez, aquí en esta posición tenemos un mexicano que lo podemos fichar perfectamente en la primera temporada y tiene un valor de 1.3 millones, 19 años, potencial de entre 83 a 85 para el mexicano. Desde la Argentina y desde el Boca Juniors, que ya tenemos licenciado el equipo para este juego, tenemos al señor Valentín Barco con 17 añitos, un valor de 1.3 millones, perfectamente lo podemos fichar en la primera temporada y un potencial de 83 a 85. Y por último tenemos un viejo conocido en el canal, Luca Netz, un alemán de 18 años con valor de 2.9 millones y bueno, no lo puedes fichar en la primera temporada, pero tal vez para la segunda sí. Su potencial está entre 85 a 87. Aquí finalizamos lo que es la defensa, lo que son centrales y laterales, aquí terminan. Vamos con el medio campo. Aquí tuve que hacer algunas excepciones, muchachos, porque hay muchos jugadores, hay mediocampistas, bastantes, con potenciales muy interesantes. Entonces tomé los de potencial de 85 hacia arriba y con valores bajitos. Los de 84 hacia abajo los descarté, tal vez lo haga en otro video, pero en este caso voy a dejar los jugadores de 85. De hecho, jugadores como Reinier se quedaron por fuera de esta lista, al menos de momento, porque bueno, ya saben que Reinier juega más o menos entre medio ofensivo, medio punta, bueno, por ahí más o menos. Jugadores como él, jugadores como Ayala también se quedaron por fuera de este, y Richie, también Joelson Fernández se quedaron por fuera de este video, pero porque, hombre, son muchísimos. Vamos rápidamente con Lavia, un jugador belga que tiene un valor de 1.2 millones, pertenece al City, como pueden ver, acaba de llegar al club tal vez para la segunda temporada, su potencial está entre 85 y 87. Seguimos con Gavi, tiene un valor aproximado de 2.1 millones, pertenece al Barcelona, como pueden ver, y lo podemos fichar en la primera temporada, 17 añitos, potencial de 85 a 87. Un viejo conocido en el canal, el señor Ranks, un belga también de 2.6 millones, su valor comercial, y no se puede fichar en la primera temporada, pero tal vez en la segunda sí lo puedas fichar, 85-87 de potencial. Este llega por primera vez a mi vida, este muchacho, Nicolo Rovella, no lo había
visto, no lo hemos usado en el canal, tiene un potencial muy interesante, 4.1 millones de euros, ¿se puede? No se puede fichar en la primera temporada y su potencial está entre 87 a 89, bastante bueno el italiano. Vamos a incluir estos señores, son medios pero extremos, digámoslo así. El primero de ellos es el señor Talles Magno, que tiene valor de 2.6 millones, para la segunda temporada tal vez lo podamos fichar, tiene potencial de 85 a 87, bastante bien, 2.6, perfecto. Steve Biuk, un croata de 3.1 millones, no se puede fichar en la primera temporada, pero sí tiene un potencial bastante bueno, de 85 a 87. Este chico no lo tuve o no lo había visto realmente, ahora hay que tenerlo muy en cuenta, se puede comprar en la primera temporada. Kacper Kozlowski, el polaco de 17 añitos, tiene un potencial de 85-87 y pues a tener muy en cuenta. Un jugador que creo que ahora mismo pertenece al Barcelona, no estoy muy seguro, pero creo que ya ha sido fichado por el Barcelona. En este momento está en préstamo, 3.7 millones, un viejo conocido en el canal, potencial de 85 a 87. Clark, yo lo tenía en el radar, pero no lo hemos usado mucho. Está en préstamo, para la segunda temporada lo podrías fichar, 2.4 millones y su potencial está entre 86 a 88, a tener muy en cuenta el norteamericano. Este chico sí lo usamos mucho en FIFA 21, bueno, no mucho, pero bastante bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. Se puede fichar en la primera temporada, 2.6 millones para Carvalho, 86 a 88 de potencial. Finalizamos más bien a lo que serían los mediocampistas, o al menos los mejores que he podido ver yo, aunque tenemos por ahí como delanteros, bueno, más bien como medios, tenemos por ahí también al señor Pelestri, que tiene un potencial de 86 a 88 también. Facundo Pelestri, lo conocemos de sobra, pertenece al Manchester United y tiene un valor de 4.1 millones, ese se me quedó por fuera, pero ahí les boto el dato rápidamente. A Francisco Conceição, raro el nombre, pero este señor tiene un valor de 4 millones de euros aproximadamente y potencial de 86 a 88. Y les boto el dato de esos dos porque no sé por qué se me quedaron por fuera. En fin, vamos con los delanteros, chicos. Delanteros centros tenemos varios. Bien, aquí también he decidido empezar de 85 en adelante en sus potenciales porque tenemos muchos, hay bastantes de jugadores con potencial de 84, tenemos incluso más de 10 creo, tenemos como unos 8 o 9 más, pero pues como digo, se hace muy largo el video. Vamos a empezar con estos que no están tan caros y nos van a ser muy útiles. Vamos a empezar con Liam Delap, que sí tiene su rostro recreado. Más adelante me voy a hacer un video mostrando los jugadores, única y exclusivamente jugadores jóvenes con rostro recreado. Delap tiene potencial de 85-87, se puede fichar en la primera temporada y tiene un valor de 1.9 millones, 18 añitos. Musa Juwara tiene un valor de 2.7 millones, lo podemos fichar también en la primera temporada y tiene un potencial de 85-87. Espósito, un italiano muy conocido en el canal, 3.1 millones, en este momento está en préstamo, pero su potencial está entre 85 a 87. Fabio, la nueva joya del Wolverhampton. Como pueden ver, se puede fichar en la primera temporada y tiene un valor de 3.8 millones. Fabio tiene potencial de 85 a 87. Karim Adeyemi, ya lo conocemos de sobra, ¿no? 4.5 millones su valor. Bueno, aquí estamos dando el valor comercial. Evidentemente quiero que tengan en cuenta que pues hay que ofrecer un poquito más. Lo podemos fichar a partir de ahí. Karim Adeyemi tiene potencial de 85 a 87 y bueno, tiene 19 añitos. Un viejo conocido en el canal. Scarlett con potencial de 86 a 88, 1.5 millones. Para la segunda temporada tendrías que ficharlo. Benjamin Sesko, 18 añitos para el esloveno. Si acaba de unir a este club, lo puedes fichar en la segunda temporada. Pertenece al Salzburgo. Complicado que no consiga el Salzburgo jugadorazos. Este señor tiene un valor de 3.1 millones, o más bien a partir de 3.1 millones. Creo que cometí el error de no especificar eso, ¿no? Este es su valor, pero pues a partir de ahí empiezan los valores. 86 a 88 de potencial, pues a tener en cuenta. Tenemos a Popescu con un potencial de 85 a 87. Tiene un valor de 3.7 millones, bastante costoso. No lo hemos usado, creo que no. Y 18 añitos. Y para el final he dejado lo mejor, chicos. El brasileño que acaba de llegar para la temporada 21-22 al Manchester City, procedente de Brasil, exactamente exportado o más bien importado desde la liga brasileña. Un brasileño que la verdad a mí personalmente me motiva y estoy convencido que va a hacer un gran trabajo en Europa. El señor Kaiki, 18 años, potencial entre 87 a 89. Por desgracia no lo podemos fichar en la primera temporada porque, como digo, acaba de llegar al City.
una de las grandes inversiones del Manchester City de cara al futuro. 2.7 millones, pero tal vez en la segunda temporada puedes hacerte con este grandísimo jugador que les voy a mostrar sus números. Ahí están, son muy interesantes a pesar de tener 66 de valoración. Ya dije su potencial de 87 a 89 aproximadamente. Finalizamos acá, chicos. Espero les haya sido útil o les sea útil este video. Espero también que lo compartan. Más adelante veré si salen nuevas o estaré atento a ver si salen nuevas joyas escondidas para compartirlas con ustedes, hacer video y compartirlas con ustedes. Más adelante voy a estar haciendo un video muy interesante también, en el donde vamos a estar viendo los jugadores con 5 estrellas de filigranas, los jugadores más rápidos del juego. También vamos a estar viendo los jugadores con más potencial según EA Sports. Toda esta información la he recopilado de EA Sports. Esta que están viendo ahora mismo pues es de mi propia opinión, pero el próximo video va a ser información revelada oficialmente por EA Sports, así que no se lo pierdan porque va a ser muy útil. Ese video va a ser útil tanto para modo carrera como para Ultimate Team. Sin más me despido, no les quito tiempo. Estos han sido 15 minutos, pero tal vez 15 o 16 minutos, no sé, pero 15 minutos con mucha información. Poderoso like, adiós.